Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Suzanne Capper. Ahora, lo que vamos a ver hoy es bastante fuerte. En realidad se trata de una historia de tortura, la cual si bien no es del todo gráfica, por decirlo así, es decir, no va a haber imágenes fuertes ni tampoco una descripción demasiado detallada, ya que no sabemos tampoco mucho de lo que pasó, sí son cosas que pueden afectar a la persona que les está escuchando. Así que desde ya les doy una advertencia. Aclaro también que no hay mucha información, ya que nunca se hizo un documental acerca de este caso, ni tampoco un reporte completo de noticias, pero dicho esto, hice lo que pude con lo que obtuve de internet y de diferentes noticias alrededor de los años. Sí hay testimonios de familiares, hay testimonios de amigos, así que eso completó bastante de lo que fue este caso. Así que ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Suzanne Jane Capper nació en Inglaterra en 1976. Nunca conoció a su padre biológico, ya que él se fue de su vida antes de que Suzanne siquiera naciera. Mientras tanto, su madre, Elizabeth Dunbar, decidió casarse con otra persona, un hombre llamado John Capper. Susan tenía aparte una hermana llamada Michelle y un hermano llamado John. Susan y Michelle eran bastante cercanas, mientras que parece ser que con su madre no tanto. Hay una descripción en particular que se hizo mucho a la hora de hablar sobre Susan, y es que solamente quería que alguien la amara. Eso es lo que la mayoría de las personas en su vida y también las noticias destacaron, que aquello era todo lo que deseaba y se podía ver en sus acciones hasta el final de su vida. Sin embargo, nunca logró que esto pasara. Ella era una chica muy amable, muy inocente, que solo buscaba el aprecio de las personas que tenía a su alrededor, pero era dejada de lado una y otra vez. Sus padres, por ejemplo, eran terribles. Uno, porque ni siquiera estaba, y la madre porque no parecía realmente importarle su vida. Por otra parte, la vida en su casa en sí no era la mejor. Elizabeth y John no eran un buen matrimonio, lejos de eso. Se peleaban todo el tiempo, lo cual finalmente llevó a una separación. Es así que en 1990, cuando Susan tenía 14 años, se divorciaron. Y esto trajo también como consecuencia que Elizabeth simplemente se fuera. Se fue de la casa y dejó a Susan y a Michelle a su suerte, sin un lugar al cual pertenecer. Es así como Susan comenzaría una travesía larga viviendo en diferentes lugares. Iba entre hogares de acogida, la casa de su padrastro y las casas de algunos amigos. A veces Elizabeth dejaba que se quedaran las dos hijas con ella en donde estuviera, ya que ella tampoco tenía un lugar fijo en donde estar. Pero realmente Susan no pertenecía a ningún lado. Justamente por esto de no tener un hogar tal cual es que Susan comenzó a faltar a la escuela, y sus maestros dijeron que su comportamiento era errático. Lo increíble es que, aunque dijeron que claramente notaban que estaba faltando a clases, no se hizo nada por ella ni por su hermana. Finalmente, Susan se hizo amiga de Jean Powell, o al menos cada vez pasaba más tiempo con ella, porque necesitaba un lugar donde estar y ella tenía una casa. Pero ¿quién era Jean Powell? Jean era una madre de 3 hijos de 26 años en aquel momento, que vivía en el 97 Langworthy Road, en Manchester, lo cual estaba a 7 minutos a pie de la casa de Susan. Ellas se conocían porque Susan cuidaba de sus hijos en ocasiones como niñera. Entonces, cuando necesitó un lugar en donde quedarse, fue a su casa a preguntar si podía estar allí y Jean lo permitió. También se dice que se conocieron cuando Clifford, otro de los protagonistas de esta historia, las presentó, pero ese detalle difiere de fuente en fuente. Como sea, Susan y Jean terminaron siendo amigas. Jean era descrita como una persona poderosa que dominaba a quienes la rodeaban. Lo cual, como se darán cuenta, no es una muy buena señal que digamos, especialmente teniendo en cuenta la personalidad de Susan. Les dije antes, era una persona bastante vulnerable. No solamente era que tenía 16 años en aquel momento, sino que además, por alguna razón, esperaba siempre lo mejor de las demás personas. Algo que, de vuelta, nunca le pasó.
Jean la veía como una persona vulnerable e incluso comenzó a dejar que la viera como una figura materna, sabiendo bien que Suzanne no tenía buenos padres y requería de aquella figura en la cual confiar. Suzanne había llegado a decirle algunas veces mamá. Jean, por su lado, como figura materna, era terrible, una persona que realmente no querrías tener cerca para nada. Primero, en cuanto a trabajo, era dealer, vendía droga y también participaba en otros asuntos ilegales. La casa donde vivían no era más que un agujero de actividad criminal, y si podía usar a alguien, lo hacía. Eso fue lo que pasó con Suzanne. Así como Jean era una persona manipuladora y en general peligrosa, también atraía a gente similar, y en eso tenemos a la segunda persona más importante del caso, Bernadette McNeely. Siempre me pregunto cómo hacen personas realmente malvadas para juntarse tan casualmente. Tal vez no sería para tanto si tan solo fueran dos, pero en este caso son varias. Primero que nada, entonces, ella es Bernadette McNeely, de 24 años en aquel momento, quien también es madre de 3 hijos. En ese entonces estaba viviendo en la misma calle que Jean, casi al lado. De hecho, esta es la calle en la cual vivían y como pueden ver están a unas puertas de distancia. Bernadette era tan o incluso más mala que Jean. Realmente era una vecina terrible con un temperamento volátil e irracional. A tal punto en que sus vecinos le tenían miedo, y no sin razón. En una oportunidad amenazó a uno de sus vecinos con quemarle la casa, y luego, en lugar de hacer eso, terminó quemándole la ropa que se estaba secando afuera en su patio. Originalmente ella estaba alquilando en el 91 de Langworthy, pero después de convertirse en la mejor amiga de Jean Powell, decidió mudarse con ella al 97, pero por alguna razón seguía pagando el departamento anterior. Es por su conexión con Jean que Suzanne conoce a esta segunda mujer, a Bernadette, y las cosas desde entonces comienzan a complicarse mucho más. Porque por separado ya eran dos malas personas, eran temibles, pero juntas se volvía algo completamente diferente. Entonces, en este punto estaban las dos madres y sus 6 hijos viviendo en esta casa. Recuerden ese detalle, hay 6 niños en la casa, la cual era conocida como un lugar para obtener drogas y para cambiar autos robados y partes de autos robados. Imaginen que todas las habitaciones estaban sucias, llenas de basura por todas partes, y se podían ver objetos robados en diferentes lugares, incluyendo unos asientos robados de auto en el living en lugar de sillones. También había básculas de cocina industriales para pesar las drogas. Es decir, los hijos de estas personas crecían en ese ambiente, y encima estuvieron de fondo presentes en todo lo que pasó, aunque de los hijos de estas dos mujeres no hubo ningún involucrado. Que sepamos, claro está. No hay mucha información sobre ellos, solamente que estaban ahí. Pero además de estas 8 personas viviendo en el lugar, aparte de Suzanne, quien se quedaba ocasionalmente, hubo más gente quedándose en esa casa. Y acá también entra otro tema, y es que no vivían en una mansión, así que no tengo idea de cómo entraban todos en ese lugar, o por qué Bernadette decidió simplemente que sería mejor vivir todos apretados en este departamento en lugar de cada uno en su casa si estaban a 2 puertas de distancia. No era para tanto. Y después en la historia sabemos que tenían acceso a la otra casa, entonces no tiene sentido. La siguiente parte puede volverse un poco confusa, así que acá les dejo fotos de cada persona que voy nombrando. El primero es Glenn Powell. Era el ex marido de Jean de 29 años, pero seguían siendo amigos, entre comillas, y a menudo seguían teniendo relaciones entre ellos. Él solía estar en la casa bastante. Y como el resto de las personas involucradas, la verdad es que no tenía el mejor historial, siendo él también un delincuente. Después está Anthony Dodson, quien era el novio de 16 años de Bernadette McNeely, aunque también se acostaba con Jean. Les recuerdo que ellas tenían 23 y 26 años, mientras que él tenía 16. A ver, la edad de consentimiento en el Reino Unido es de 16 años, pero siempre me pareció una excusa pobre y asquerosa traer ese detalle a colación. La verdad es que estas dos mujeres no deberían haber estado ni cerca de este chico, aunque tampoco es que lo voy a defender demasiado porque no es para nada un santo. Tenemos también por otra parte a Clifford Pook, quien es el hermano de 17 años en aquel momento de Jean Powell. Por último está Jeffrey Leet, un hombre de 26 años en aquel momento que previamente había asaltado y robado a su abuela
de 86 años, porque como les vengo diciendo, este es un muy buen grupo de personas. Además, él también parecía tener relaciones sexuales con Jean. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es de importancia para el caso? Es importante y ya van a saber por qué. Todas estas personas pasaban mucho tiempo dentro de la casa y conocían a Suzanne. Cada una de estas personas tuvo un rol en lo que le pasó a Suzanne. Menor o mayor, pero cada persona de este grupo sabía lo que estaba pasando y colaboró. Suzanne entonces terminó teniendo que vivir con ellos en esa casa. Era uno de esos lugares en donde podía quedarse cuando no tenía a dónde más ir, aunque claramente todo venía con un precio. Jean solía manipular a Suzanne, incluso le hacía limpiar la casa, y hasta le sugirió empezar a limpiar otros lugares y casas, a lo que Suzanne intentó hacer, pero parte de las ganancias se las quedaba a Jean, usualmente dejándola solo con 5 libras para gastar en ella misma o ahorrar. La realidad del asunto es que ustedes podrán pensar que si se encontrasen en esa situación, simplemente se irían, pero la realidad no es tan fácil. Porque, ¿a dónde? ¿A dónde se podría haber ido Suzanne? Era menor de edad, así que conseguir trabajo era difícil, y no pagaría lo suficiente como para vivir sola y fuera de peligro. Sus padres no la querían cerca, y el sistema le falló una y otra vez. No tenía dónde quedarse, no había lugar al que ir. Para peor, ella no era fría y despiadada como estas personas. Suzanne necesitaba amor y eso en aquella casa era una debilidad. Tengo que agregar que Michelle, la hermana de Suzanne, también estuvo viviendo ahí por un tiempo, pero se fue apenas vio que Bernadette se mudaba a la misma casa, diciendo que no le gustaban los nuevos amigos malvados de Suzanne. De no haber hecho esto, probablemente habría terminado como su hermana. Suzanne además era maltratada físicamente. Cada vez que algo pasaba por alguna razón era su culpa. Y esto había ido a peor cuando Bernadette se mudó al lugar. Suzanne estaba ahí solo para complacer el sadismo de estas personas. Cada vez que se perdía algo o simplemente Jean o Bernadette estaban de mal humor, ella sufría las consecuencias y terminaba golpeada. Cuando la madre de Suzanne, Elizabeth, se enteró de esto, se enfrentó a Jean, quien amenazó con quemar su casa. Y realmente creo que era capaz. Se ve que Elizabeth pensaba lo mismo porque no volvió a interferir. Además, me parece que Jean y Bernadette tenían una pequeña obsesión con quemar cosas. Por otra parte, un mes antes de los hechos, en noviembre de 1992, Suzanne fue a visitar a su madre con un ojo morado y le preguntó si podía quedarse con ella. Es decir, llegó a la casa de su madre claramente lastimada y pidiendo un lugar en donde poder estar. Pero Elizabeth se negó, le dijo que no podía quedarse ahí porque su novio en ese momento no la dejaba. Y no le dio ninguna otra alternativa. Suzanne tenía que buscar en dónde quedarse y no tenía ayuda de su madre. Un mes después tendría que sufrir graves torturas, porque nadie la ayudó. Durante ese tiempo también parece ser que Suzanne le dijo a un vecino que Jean la había retenido en su casa durante 4 días y la había estado golpeando. Pero esto no tuvo consecuencias. Nadie le creyó y simplemente la dejaron volver a ese lugar horrible. Incluso John, el padrastro de Suzanne, quien se separó de Elizabeth, quería que ella dejara de visitar esa casa. Sabía que nada bueno pasaba ahí, pero también dijo que la voluntad de Suzanne era demasiado fuerte y que no había podido detenerla. De hecho, el padrastro de Suzanne, quien en ese momento no tenía ninguna responsabilidad por ella, la dejó quedarse en su casa. Él sí, pero sus padres biológicos no. Lamentablemente esto no duraría mucho porque en la casa de Jean estaban ocurriendo cosas que Suzanne no podía controlar. Hasta el día de los hechos ella vivió con su padrastro. Podía quedarse ahí. Había logrado por fin que alguien la ayudara, pero ya era muy tarde. Primero que nada, el grupo que les mencioné antes seguía culpándola por cosas que ocurrían en la casa. Cualquier mínimo inconveniente o desgracia era su culpa y debía pagar. Pero la gota que rebalsó el vaso fueron los piojos púbicos o ladilla. Hubo una especie de infección y estaban todos contagiados. Porque recordemos, se acostaban todos entre todos en esa casa. Y en las condiciones en las que vivían, la verdad es que no esperaría mucha higiene de parte de ellos. Así que los piojos rondaban por todas partes. ¿Qué tiene que ver en todo esto Suzanne? Nada, no tiene que ver en absolutamente nada, pero ellos la culpaban. Cerca del 7 de diciembre de 1992, la situación se ponía cada vez peor. Durante aquella semana, el grupo que incluye a Glyn Powell, Jean Powell, Bernadette McNeely y Aunt Honey y Aunt Dodson
todos tenían ladilla. Y por eso mismo tuvieron que afeitarse, lo cual los dejó muy enojados. Jean entonces tuvo una especie de revelación. Ella sabía que la única forma posible en que podrían haberse contagiado era por culpa de Suzanne. La razón por la que pensó esto es porque a veces dormían donde ella había dormido antes, en el mismo colchón. Claro, había colchones tirados por todas partes y de vuelta todos se acostaban entre todos. Gran idea, evidentemente ella tenía toda la culpa. Claramente estaban dejando de lado la parte en la cual estaban teniendo sexo todos entre todos, lo cual hacía evidente que se habían contagiado entre ellos. Pero tampoco era que limpiaban la casa y mucho menos los colchones. Pero de todas formas el grupo decidió vengarse de Suzanne, quien no tenía idea de nada de esto. Así que el 7 de diciembre de 1992, Jean y Bernadette visitaron la casa del padrastro de Suzanne y le dijeron a Suzanne que había un chico del que estaba enamorada esperándola en aquella casa. Esto era algo que Suzanne no podía resistir porque era en serio una persona muy inocente y como siempre esperaba lo mejor de las personas, simplemente confiaba en ellos. Ella quería amor, quería cariño de los otros. Ojalá se hubiese quedado con su padrastro en aquel momento, pero como dije antes, él no la pudo detener. Tan pronto como puso un pie en la casa, Glyn Powell y Anthony Dodson la agarraron con el objetivo de atarla para que no pudiera escaparse. Luego la raparon sacándole todo el pelo de la cabeza y las cejas, claramente en venganza porque ellos habían tenido que afeitarse el vello púbico, lo cual igualmente no es comparable. Y después de eso, no siendo suficiente para ellos, le hicieron limpiar el pelo que se había caído al suelo y tirarlo a la basura. Luego le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y la asfixiaron mientras la golpeaban con diferentes objetos, entre ellos una cuchara de madera larga, de estas decorativas, todas pintadas grandes. Seguramente alguna vez las vieron. Tomaron esa cuchara pesada y la comenzaron a golpear. Además de eso, usaron cinturones y las hebillas de esos cinturones para seguirle pegando. Suzanne yacía en el suelo en posición fetal mientras se turnaban para patearla. Luego del ataque, el brazo de Suzanne dejó de moverse. Simplemente no podía hacer nada con él. Pero no se detuvo ahí, no fue lo peor. Bernadette después encerró a Suzanne en uno de los armarios para que pasara la noche ahí. Ella lloró toda la noche, no paraba de hacer ruido, en ningún momento se detuvo. Y como a las mujeres les preocupaba que los niños se molestaran por ese llanto, que a sus hijos les hiciera algo, decidieron trasladar a Suzanne al otro departamento, en el que antes vivía Bernadette. En este lugar siguieron la tortura e hicieron que Suzanne se afeitara el vello púbico como un acto de humillación. En esta otra casa donde la metieron para que no se escucharan tanto los ruidos, aunque claramente se tenían que escuchar porque estaban a unas puertas de distancia, la dejaron en una habitación arriba en un colchón tirado con las tablas expuestas, al que Suzanne estaba atada con los brazos abiertos con cables eléctricos y cadenas. La gran pregunta en realidad no es si podían escuchar los llantos de una casa a la otra, sino por qué los vecinos no dijeron nada. ¿Les parecía normal? ¿No estaban? ¿Qué pasaba por sus cabezas? Igualmente, en un momento se cansaron de que Suzanne siguiera gritando, así que le metieron medias en la boca para que parara. Y aparte la golpeaban regularmente. Se cree que Jean pasó una vez 2 horas seguidas, 2 horas golpeando a Suzanne. En esa habitación donde la tenían sufrió todo tipo de torturas distintas. Obviamente sin comida, sin agua, nada de trato humano en lo más mínimo. Suzanne pasó días atada a este lugar, incómoda, siendo golpeada una y otra vez. Durante el proceso querían impedir que Suzanne se quedara dormida para que estuviera consciente todo el tiempo de lo que le estaban haciendo. Así que le inyectaron anfetaminas, de modo que siguiera despierta más allá de todo. Capaz habrán pensado ustedes que en algún momento su mente exhausta habría buscado calma en dormir, pero ellos también pensaron que eso podría pasar y no se lo permitieron. Pero había un detalle más, y es que querían que Suzanne fuera torturada de alguna forma, incluso cuando no estaban ahí para poder hacerlo ellos mismos. Así que decidieron ponerle auriculares y a todo volumen dejarle una canción llamada Hola, soy Chucky, del autor 150 Volts, que es como un remix usado en raves, en fiestas techno, y es una frase de la película Child's Play o la famosa, conocida Chucky. No van a entender lo que les estoy diciendo a menos de que ponga una parte de esa canción, así que acá se las dejo. I'm Chucky, wanna play?
Dicha canción dura 5 minutos, la pueden encontrar en YouTube y se repetía todo el tiempo, una y otra vez al máximo volumen posible en los auriculares, en los oídos de Suzanne. Todo el tiempo. Cuando no estaban torturándola, cuando no estaban golpeándola, cuando nadie le estaba intentando lastimar de alguna forma, esa canción estaba todo el tiempo puesta. Cuando Bernadette entraba en la habitación, solamente para molestar a Suzanne, repetía las palabras "Soy Chucky, ¿quieres jugar?", que es el diálogo principal de esa canción. El abuso había sido tanto y las palabras resonaban en su cabeza de una manera que había creado un trauma. Suzanne gritaba cada vez que Bernadette decía eso entrando a la habitación. Y siendo sincera, es una de las peores canciones que he escuchado en mi vida. Me pone muy incómoda. Solamente escuchar un pedacito de la canción me pone muy incómoda, quizás sea porque conozco este caso, pero me provoca esa sensación. Realmente ellos querían llegar a todas las maneras posibles en las cuales torturar a Suzanne. El abuso siguió así, llegando a apagar sus cigarrillos en ella, dejándole incluso una marca de quemadura justo entre sus ojos. En cuanto a lo que es abuso sexual, que es algo que suelo ver en estos casos, realmente no se habló tanto acerca de ese tema. Es decir, si hubo, la realidad es que no se pudo comprobar. Durante este periodo, el hermano de Jean, Clifford, y Jeffrey Leith iban a la casa y participaban en la tortura de Suzanne. Eventualmente, el grupo decidió que necesitaba un baño, particularmente Clifford y Jeffrey, ya que hasta ese momento había estado tirada sobre sus propios excrementos y orina durante días. La pusieron en el baño y le echaron lavandina, o lejía como le digan ustedes, y desinfectante. Y comenzaron también a frotarla con un cepillo de jardín bien fuerte, sin parar. De esta forma la rasparon tanto que comenzaron a sacarle partes de la piel. En un momento, Clifford tomó un par de pinzas y le dijo a Suzanne que abriera la boca. Es entonces que le comenzó a sacar los dientes del frente a Suzanne. Primero intentó tirar de ellos y luego de que se partiera uno, tiró con más fuerza de la cabeza de Suzanne mientras se reía hasta que logró por fin arrancarlos. Los dientes fueron recuperados más tarde ya que Clifford los había guardado como un trofeo. Es decir, hasta ese punto Suzanne había recibido muchas heridas. No solamente había sido golpeada todos los días, sino que aparte le habían estado apagando cigarrillos en la piel, sacándole pedazos de piel, con lavandina encima, y entre otras cosas le habían sacado los dientes. Por supuesto que sin anestesia y por encima de eso con las drogas que le estaban inyectando para que estuviera despierta. Más tarde también se encontrarían las pinzas que usó Clifford cerca del árbol de Navidad. En el transcurso de 7 días hubo muchas oportunidades para que Suzanne se salvara. En un momento, Jeffrey Leith y Anthony Dodson incluso fueron a visitar a Paul Barlow, quien era el prometido de Michelle y futuro cuñado de Suzanne. Se le pidió entonces a un chico de 19 años llamado David Hill que se quedara en la casa mientras los demás salían un rato, más que nada para impedir que Suzanne se escapara. Él al principio no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que escuchó a Anthony gritar "cállate, escoria", y cuando David preguntó al respecto, Anthony le mostró a Suzanne y a dónde estaba atada a la cama. Imaginen que en ese momento ella se veía realmente mal. Este joven declararía más tarde lo siguiente: tenía una especie de paño sobre su rostro, justo encima de las cejas y cubriendo su nariz. Tenía un poco de sangre seca en el labio, no tenía cabello. También dijo que los escuchó hablar sobre un trabajo de odontología y que era algo sobre sacarle los dientes con un par de pinzas. Él admitió que Suzanne le preguntó si podía ayudarla. Él le preguntó quién era y ella le contestó con su nombre, Suzanne. Ella le preguntó si podía desatarla, pero él le dijo que no podía hacer nada. Y según él, no era que simplemente era cruel como los demás, sino que tenía mucho miedo, que pensó que volverían para pegarle. Y que además, si hubiera dicho algo, es decir, si se hubiera ido de la casa para ir directamente a la policía a avisar lo que estaba pasando, probablemente lo hubieran atrapado y lo hubieran torturado igual que a ella. Entonces no sabía qué hacer. Estaba demasiado conmocionado como para hacer algo. Así que una vez que terminó con este favor de cuidar a Suzanne, simplemente se fue de la casa y no dijo nada. Lo cual es muy inquietante porque tal vez de haber ido con la policía, en ese momento se habrían dado cuenta de lo que estaba pasando y Suzanne no hubiera acabado como lo hizo. John Capper estaba empezando a preocuparse para ese entonces por su hijastra.
no la había visto en una semana. Y aunque no era raro que él no la viera durante unos días, en realidad nunca había pasado tanto tiempo. Para ese momento estaba decidido a denunciar su desaparición. El grupo entonces se enteró de esto a través de Michelle, quien había estado preguntando por su hermana, por si la habían visto. Así que otra vez tomaron una decisión que volvió las cosas mucho peor. Es así que el 14 de diciembre de 1992, Glyn Powell, Bernadette McNeely, Anthony Dodson y Jean Powell se subieron a un Fiat Panda robado y pusieron a Suzanne en el maletero. Condujeron hacia las afueras de Stockport y ahí Bernadette obligó a Suzanne a salir del auto. Ella lo intentó hacer, pero recordemos que no había comido hacía días, no tomaba agua, no tenía fuerzas y por lo tanto se cayó. Entonces Bernadette la obligó a levantarse antes de empujarla por un terraplén y bajar tras ella con una lata de combustible. Se imaginarán por supuesto que le roció el combustible por encima. Recordemos lo que les dije antes, me parece que tenía una especie de problema con quemar cosas. Quería prender fuego algo y en esta ocasión vio la oportunidad perfecta para hacérselo a Suzanne. Vertió entonces el combustible encima del cuerpo de Suzanne y le tomó 3 intentos a Glyn Powell finalmente prender fuego, poniéndole el encendedor en la espalda hasta que finalmente empezó la llama. Dodson más tarde dijo que las llamas eran tan grandes que habían iluminado el bosque en donde estaban. Y con esto entonces dejarían a Suzanne morir en el medio de la nada sin decirle a absolutamente ninguna otra persona y riéndose todo el camino, pensando que era muy divertido haber torturado durante días a Suzanne para finalmente prenderla a fuego. Entonces, satisfechos con lo que habían logrado, se fueron cantando Burn Baby Burn. Y de camino de vuelta a la casa compraron alcohol para festejar. A todo esto ellos realmente no pensaban, en ningún momento pensaron que alguien sospecharía de este grupo. Ninguno de ellos pensó que alguien encontraría a Suzanne. Directamente la prendieron fuego, la dieron por muerta y se marcharon como si nada hubiese pasado. Sin embargo, Suzanne no murió. Suzanne resistió todo ese tiempo, toda la tortura, todo lo que le hicieron y aún así, sin fuerzas, no había comido, no había bebido, tenía todo el cuerpo quemado, logró subir el terraplén. Y no solo eso, logró caminar al costado del camino hasta que 3 hombres la encontraron. Los hombres la llevaron en auto a una casa, la cual estaba ocupada por una pareja de ancianos para ver si la podían ayudar. Lo increíble es que después de todo lo que pasó y de haber sobrevivido a algo tan horrible, Suzanne seguía siendo una de las personas más educadas que esta pareja había visto jamás. La mujer de este matrimonio de ancianos dijo que Suzanne le había pedido agua, pero ella le tuvo que sostener el vaso directamente en los labios porque Suzanne no podía hacerlo ella misma. El esposo de esta mujer dijo lo siguiente: sus 2 manos parecían ceniza, sus piernas eran como carne cruda y sus pies parecían estar muy chamuscados. Me llamó la atención lo educada que era la víctima. Estaba constantemente agradeciendo a mi esposa por su ayuda. Margaret, la esposa, dijo lo siguiente: instintivamente fui a abrazarla, pero ella se apartó porque no podía soportar que la tocaran. Tenía la cabeza rapada y había cortes recientes, no nuevos, en la cabeza. Su rostro estaba casi sin rasgos. Sus manos estaban rojas en carne viva y negras en las yemas de los dedos. Sus piernas estaban rojas de arriba a abajo. No podía soportar nada cerca de sus piernas. Es entonces que llegó la ambulancia y se llevó a Suzanne al hospital. Sus quemaduras eran tan graves que tuvieron que identificarla por una huella parcial en su pulgar, la única huella que pudieron obtener debido a sus extensas quemaduras. Era imposible de reconocer en el estado en el cual se encontraba, es decir, de vuelta no tenía rasgos en la cara, no se veía quién era. Pero así y todo, ella llegó hasta ese momento y, cuando estaba en el hospital, dio los nombres de las personas que le habían hecho todo eso, además de dar la dirección de Jean antes de sumirse en un profundo coma. Pero, lamentablemente, Suzanne tenía todo el cuerpo cubierto de quemaduras terribles, y es así por la cantidad de heridas que tenía, que ya no pudo soportar y murió el 18 de diciembre de 1992. Increíblemente, como les dije antes, el grupo pensó que nada de esto llegaría hasta ellos. En parte fue porque creyeron que habían matado a Suzanne quemándola, pero
No contaron con que Susan realmente tenía unas ganas de vivir y unas ganas de contar lo que le había pasado que la hicieron seguir y ser encontrada. Anthony Dodson fue la primera persona en decir algo. Su padre le dijo que tenía que contar todo. Los policías, mientras escuchaban el testimonio de este chico, lloraban por la tremenda tortura que Susan había sufrido. Y mientras tanto, claramente, este grupo se estaba culpando los unos a los otros. Es decir, ninguno intentó llevarse la culpa de lo que había pasado para salvar a los otros, pero ni cerca. Así que los oficiales poco a poco se fueron formando una idea de lo que había pasado. El juicio comenzó casi un año después, en noviembre de 1993, y duró 22 días. Jean Powell, Glynn Powell y Bernadette McNeely recibieron cadena perpetua. Sin embargo, podían pedir la libertad condicional a los 25 años. A Clifford Pook le dieron 15 años, a Jeffrey Leith le dieron 12 años y ambos ya están afuera. Anthony Dodson también recibió cadena perpetua, la cual se redujo en 2002 a 16 años, que era el momento en el cual podía pedir libertad condicional. Bernadette McNeely, que fue la persona que más que nada incitó después de Jean todo lo que pasó, es decir, dentro del grupo había sido la peor, fue la que terminó prendiendo fuego a Susan, era una de las más crueles. Ella recibió técnicamente 25 años, porque en ese momento podía pedir la libertad, pero logró que le rebajaran la condena un año por su buen comportamiento. El juez terminó diciendo que Bernadette estaba llena de remordimiento. Y es así como salió y se le dio una nueva identidad. Jean, por su parte, Jean Powell, es ahora Jean Gillespie, después de terminar con su divorcio mientras estaba todavía en la cárcel. En resumen, les dieron muy poca condena, fueron demasiado permisivos con estas personas, y a pesar de todo el esfuerzo de Susan, personalmente siento que no sirvió de mucho, más que nada por la justicia. Porque decidieron directamente decir, bueno, pueden salir en libertad, total lo que hicieron no fue tan grave. Eso parece que están diciendo. Y ese es el caso a grandes rasgos, ya que no hay mucha más información porque, como les dije antes, no se hizo ningún documental, así que no se grabaron los testimonios. Hay algunos testimonios de parte de la familia, amigos, en internet, porque se los dieron a diferentes medios de noticias, pero más allá de eso no hay un grupo de personas que haya ido hasta el lugar a grabar más para saber de este caso. También hay un detalle más yendo a la actualidad del caso, es decir, hace 2 años se reportó que estaban viviendo en el mismo lugar Bernadette McNeely con Karen Matthews. El caso de Karen Matthews lo hice hace mucho tiempo, la gente que me sigue tal vez lo recuerde o tal vez lo vieron en otro lugar. Ella es Karen Matthews y es la madre de Sharon Matthews. Es una mujer que secuestró a su hija, la reportó como desaparecida y después se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Matthews, además, hasta ese punto, no sé ahora cómo estará, pero hasta el 2020 estaba todavía en pareja o se seguía viendo con un hombre llamado Paul Saunders, quien había sido condenado en el 2010 por delitos sexuales contra menores de edad. Por otra parte, podemos decir que Bernadette McNeely siempre mantuvo una amistad con gente terrible, como por ejemplo Rose West, de quien tal vez algún día les hable. Más allá de estas cosas, la verdad es que no hay mucho más que contar. Y tampoco me quiero enfocar en los asesinos de Susan, sino más bien en Susan. Quiero que la recuerden como la joven de 16 años, inocente y cariñosa que fue hasta el final de sus días. Literalmente hasta el final. Así que bueno, hasta acá llegamos, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.